1, 2, 3. Ok, bueno, en el video anterior quedamos con lo de la personalización del espacio. Les había explicado más o menos cómo ajustarlo y eso. Entonces, aquí que podemos ver ya con lo que tenemos, digamos que ya estamos disponibles para abrir la aplicación y ponernos a dibujar. Con esto ya podemos dibujar algo. Pero pues hay que empezar por el principio, como siempre, y es importante tener en cuenta que no se puede correr si no se aprendió a andar primero. Entonces, para empezar desde cero, bueno, siempre con una capa para evitarnos el tedio de estar borrando y corrigiendo el color de nuevo. Entonces vamos a estar aquí en esta capa que está transparente y no hay nada en ella. Y vamos a ver algo que se llama las formas. Porque todo está hecho básicamente así. Las formas básicas, ¿no? Entonces, formas básicas. Formas básicas. Todo en el universo, bueno, en el universo conocido, digámoslo así, planeta Tierra, tiene una forma definida que podemos conocer. Va desde, por ejemplo, no sé, un televisor, que puedes decir que estás aquí, por ejemplo, un televisor, pues un televisor, bueno, un televisor así, de los antiguos, digamos, ajá, de los antiguos. Puede ser, no sé, un tubo, un frasco, un tubo de ensayo de los de química, por ejemplo. O cualquier cosa en el mundo, una esfera, por ejemplo, una pelota. Bueno, una pelota medio que no quedó completamente rara. Ok, listo, una pelota. Y así, todos los objetos se pueden descomponer básicamente en formas. Todos ellos están compuestos por formas. Si lo vemos desde aquí, por ejemplo, este de aquí puede ser únicamente partiendo de esta forma que está aquí, que es un cubo. Es un cubo. La base de esto es un cubo. La base de esto podría ser un cilindro, por ejemplo, es un cilindro. Esto es un cilindro. Y la base de esto, pues obviamente es una esfera, ¿no? Esto es importante para poder entender cómo cómo crear los objetos, porque todos ellos parten de una base. Entonces, cada objeto que veamos en el mundo tiene una base, tiene una razón de ser, tiene una razón de por qué está ahí y por qué está construido de esa manera. Entonces, pues tiene una base, ¿no? Entonces, las bases principales son, digámoslo así, que las que vemos visto cualquier cosa de frente son los pues, cuadrados, los cuadrados, los triángulos y los círculos. Bueno, hay muchos más polígonos que pueden usar, ¿no? Así, un trapecio, por ejemplo, puede ser un trapecio. Así, todas estas cosas, rectángulos, básicamente. Entonces es eso. Es, un, es una cuestión importante. Las formas base dan todo para poder empezar con el dibujo en sí. Esto es muy básico si de pronto pues es nula la experiencia en tradicional o algo así, pues hay que empezar con esto, con las formas, que esto es lo que nos va a permitir también entender sombreados y todas esas cosas, porque lo que hay que hacer es llevar esto a otro nivel, ¿sí? O sea, tenemos una cuestión que les va a dar y es la siguiente. Si tenemos esta figura, que es un cuadrado, digámoslo así que es un cuadrado, pues no me dice nada, o sea, esto no me provee ninguna información. Pero si yo, digamos, agrego otro cuadrado, así, y le pongo estas líneas aquí, así, ya con esta información que está aquí, esto nos da como una idea de tridimensionalidad, ya ustedes lo ven en el espacio, o sea, ya no lo ven como un cuadrado normal, sino que esto ya es un cubo, es una forma. Y partiendo de esta forma se pueden sacar muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, si estamos en esta forma, yo puedo decir que esto es un cubo realmente que tiene un volumen.
Es decir, no son unas líneas, sino que tiene un volumen. Entonces yo lo pongo así y ahí ya ustedes lo ven que es un sólido. Esto ya se convirtió en un sólido, ya no es solo un cuadrado, sino que ya es como una caja. Entonces es importante entender esas formas básicas para ir dándole volumen a las cosas y todo esto. Entonces lo mismo, un círculo. Si yo hago un círculo, bueno, es complicado hacer círculos. Siempre ha sido complicado hacer círculos, no tengo la técnica perfecta para hacerlos, pero ya veremos. En caso tal de que se necesite un detalle, ya después veremos cómo hacer los círculos perfectos, porque a mano no es tan fácil. En fin, esto es un círculo, un ejemplo. Entonces, yo podría hacer algo como esto. Y ya con esas dos líneas que doy, le doy como la intención de que sea tridimensional. Entonces todo este tipo de cuestiones son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque todo se puede descomponer de esa manera. Todo el cuerpo humano es lo mismo. Si pintas por ejemplo, un ser humano, que ese es el modelo básico de ser humano, digamos, el modelo básico de ser humano, la base de él es lo mismo. Se puede construir aparte una esfera, un cilindro. Aquí va otro polígono que puede ser este, por ejemplo, que es como un cuadrado un poco achatado. Lo mismo aquí la cintura, que puede ser también como una especie de triángulo un poco achatado. Estos son cilindros, todos estos son cilindros, muchos más cilindros. Aquí también son solo cilindros. Otro cilindro, otro cilindro, otro más, con ciertas deformaciones, ¿no? Esto es como un cuadrado un poco deformado. Lo mismo, los pies pueden ser como esta forma de acá de la pelvis, así, listo, y listo. Que de momento pues no es que se vea pues el super que dibujo, pero es una forma básica. O sea, este monito hecho con formas básicas, ahí está. Y ya pues entendiendo que son estas formas, por encima de esto ya puedes ir haciendo algo como por ejemplo agregándole aquí, que aquí llevaría un triángulo para la mandíbula, aquí un poco recto, así un poco formándolo así, así, y ya, así lo vas. Con esa base se puede ya crear un cuerpo un poco más anatómicamente correcto y demás, pero pues eso ya son otro tipo de estudios, ¿no? Lo importante es ver que todo tiene formas básicas. Todo se saca con formas básicas. Aquí estamos así, así. Si lo ven, es la misma base. O sea, esa base de esas formas nos permite, digamos, definir un poco las formas, ¿no? Así. Listo. Ya. Un poco, digámoslo así, a lo rápidamente hicimos un cuerpo ahí con unos cilindros y se ve más o menos entendible. Tal vez haya aquí un error, por ejemplo, que esté esto muy largo, se puede ser un poco más corto. Bueno, en fin, un poco más corto, que debía haberlo hecho completo, digamos. Vamos a hacerlo completo para que lo ajustemos. Listo. Entonces se ve muy corto, muy largo esta parte del torso, entonces lo acortan un poco. Listo. Ya. Ahí ya quedó un poco más, digámoslo así, correcto. Entonces así se puede hacer y se puede, todo lo que vean por ahí se puede descomponer de esta forma. Ya lo vamos a ver, vamos a colocarlo aquí y listo. Entonces cualquier cosa, puede ser una gorra, por ejemplo, que una gorra puede ser más que, por ejemplo, a partir de esto pueden construir una gorra, digámoslo así. Si yo lo hago así, le hago así una línea, que esto puede ser un plano, o sea, esto puede ser un plano que también se utiliza, o sea, todas las cosas que han utilizado en geometría les pueden servir, lo que serían los planos, estos planos que se utilizaban, por ejemplo, por ejemplo el de la silla de montar y eso que se hace como en cálculo, por ejemplo el de la silla de montar, que es como así, que se hace con cálculos matemáticos, que sale más o menos algo así, creo que es así. Esto se puede utilizar, pueden utilizar las esferas, ups, aquí se me corre la mano, pueden utilizar las esferas, pueden utilizar los cubos, las pirámides, que hay pirámides así de este estilo, o hay pirámides así de este estilo. Hay pirámides,
También, ¿qué otra forma hay? Bueno, todos los, por ejemplo, esta, que es como un trapecio, es así. Entonces, la clave está en esto, o sea, sacarlo de su forma plana y dar la intención de que tiene tridimensionalidad. Es importante esta parte para que tengan algo más de, digámoslo así, como de esencia, como más de alma en el dibujo, para que no siempre sea como si tu personaje o lo que sea que estés haciendo lo estuvieras viendo así, de frente, o sea, como si tú estuvieras ubicado siempre viéndolo así, 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 siempre de frente. Entonces, para eso necesitas descomponer siempre todo en formas básicas. Entonces, por eso podríamos empezar practicando esto, lo que son las formas básicas inicialmente. Y vamos a descomponer todo, sin dejar de lado, claro, lo que hemos estado viendo anteriormente, que sería lo de hacer estas líneas para ir mejorando el trazo, para ser más sensible con esto, que por si esto, entre más lo hagas, más fácil será para ti hacerlo, o sea, ya te toma menos tiempo de hacerlas y ya te salen más acordes, ya no salen tan chuecas al principio, salen un poco chuecos, luego empiezan a salirte mejor y mejor y mejor, o sea, la idea de esto es mucha paciencia y mucha práctica. Entonces, creo que por ahí podemos dejarle por ahora con las formas básicas, pueden ir de pronto como ejercicio, ir tomando imágenes de algún objeto, cualquier objeto no importa, y descomponerlo en sus formas básicas para irlo determinando, que lo podríamos hacer en la siguiente, dejar una imagen lista y les explico cómo se hace para, para que vayamos haciendo ya algunos ejercicios para que pues no solo me oigan hablar y me vean hacer rayones ahí en la pantalla, sino que ya tengan ustedes cómo ponerse manos a la obra. Entonces nos vemos ya en el siguiente.